Un gusto saludarles nuevamente y estar en comunión con nuestro Señor, así también con su palabra y con cada uno de ustedes, hermanos. Quiero meditar en este momento en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, segunda Timoteo, capítulo 4, y versículos 7 y 8. Dice ahí lo siguiente el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, peleando la buena batalla de la fe. En estos versículos Pablo está parado, diríamos, al final de su vida. Está como mirando ya desde atrás su vida. Está en este momento en una prisión romana, esperando su ejecución a manos del Imperio Romano. Pablo sabe que su tiempo se terminó, pero quiere dejarnos una exhortación y un consejo antes de ir, ¿cierto?, a la presencia del Señor. Después de muchas luchas, ha llegado al final de su vida, con su ministerio y con su testimonio intactos. Revisemos estas palabras del apóstol, que son, diríamos, su epitafio, sobre aquellas últimas palabras importantes que nos está dejando. Vemos aquí lo que era importante para Pablo cuando se encontraba al final de su vida. Nos presenta sus últimas palabras en una metáfora de un soldado que lucha cuerpo a cuerpo allí con sus enemigos. Para Pablo, esta era una de sus metáforas favoritas, la milicia. Dice allí, 1 Timoteo 6, pelea la buena batalla de la fe. 2 Timoteo 4, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Filipenses 2, 25, Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia. 2 Timoteo 2, tú pues sufre trabajos como fiel soldado de Jesucristo. Y en Efesios 6 dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las asechanzas del diablo. Lamentablemente, muchos cristianos no se dan cuenta que son miembros del ejército espiritual de Cristo. Y si somos soldados en el ejército del Señor, esto significa que no podemos ser pasivos y neutrales contra el pecado, contra el error y contra los enemigos de nuestra fe. Significa que estamos en una guerra espiritual y moral, donde debemos usar por sobre todo las armas espirituales que el Señor nos ha provisto. Reflexionemos hoy, en este momento, sobre nuestra militancia cristiana, sobre nuestra conducta y compromiso como soldados en la causa de Jesucristo, especialmente en estos tiempos adversos y confusos. No debemos relajarnos, hermanos, en la fe, aunque estemos en nuestros hogares, ni perder nuestra identidad cristiana, menos aún perder nuestra relación con el Señor Jesucristo. Si no militamos como debemos, como deberíamos como cristianos, esto estará mostrando que nuestro estado espiritual no es bueno, es miserable, es crítico como hijos del Señor. Pero veamos, ¿qué nos enseña aquí la palabra del Señor? Primeramente, se nos enseña que el soldado de Cristo debe conocer a los enemigos que tiene. Y son tres aquí los enemigos principales que nos dice la palabra del Señor: el diablo, el mundo en el cual estamos y la carne. Y estos tres enemigos actúan de una manera asociada y también son despreciables para el éxito y el desarrollo de la vida del cristiano. Debemos conocer lo que la Biblia nos dice de nuestro enemigo principal, que es el diablo. La Biblia describe a Satanás como el enemigo, dice ahí Mateo 13, y el enemigo que sembró cizaña es el diablo. Se habla de él como el adversario, 1 de Pedro 5. Sed templados y velad, porque vuestro adversario el diablo. Y también dice 1 Pedro 5:8, que es un león rugiente, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devore. Se nos habla de él también como el tentador, 1 Tesalonicenses 3, por lo cual he enviado a reconocer vuestra fe, no sea que os haya tentado el tentador. Se refiere también la escritura a él como el maligno, 1 de Juan 5, mas el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo y el maligno no le toca. Apocalipsis, allí 12, se refiere a él como serpiente antigua, y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo.
Y un último nombre más que debo dar, es que se refiere a la Escritura a él también como el Dios de este siglo, según a los Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos. Así que, hermanos, debemos reconocer hoy día que muchos cristianos no comprenden la forma sutil, perversa y astuta como actúa el enemigo. No logran conocer la astucia que él tiene, cómo usa el mundo, cómo usa nuestra propia carne para envolvernos y hacernos que perdamos nuestro horizonte espiritual, para que nos confundamos y que la palabra de Dios no germine en el corazón. Debemos conocer, por tanto, sus estrategias, cómo nos hace caer, cómo debilita la fe del cristiano. Así que, hermanos, como soldados de Cristo, conozcamos a nuestro enemigo y no seamos ingenuos con respecto a nuestra fe. Preparémonos para enfrentar, hoy día más que nunca, a los enemigos de nuestra fe cristiana. Segunda cosa importante que Pablo nos dice aquí, es que como soldados de Cristo, también tenemos que estar preparados para el rigor de la lucha, para el sufrimiento y los costos propios que tiene la lucha y batalla en la vida cristiana. Porque todo soldado, cuando se enrola, sabe que va a una condición difícil y riesgosa. Él no va a un estado de relajo. Él no va a vacaciones a la milicia. Él va a enfrentar riesgos reales con respecto a su propia vida. Así también cada soldado sabemos que es preparado psicológicamente para el conflicto, para el combate, para el sufrimiento, cualquiera sea, ¿cierto?, la adversidad que tengan que enfrentar. Ellos saben que van a sufrir y aún, ¿cierto?, la misma muerte les puede encontrar. Lo mismo pasa con el soldado de Jesucristo. La Biblia dice que somos soldados y que claramente como soldados sufriremos. Según Timoteo 2 dice, tú pues sufre trabajos como fiel soldado de Jesucristo. Filipenses 1:29 dice, porque a vosotros es concedido por Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Juan 16 dice, versículo 2, estas cosas os he hablado para que no os escandalicéis. Os echarán de la sinagoga, y aún viene la hora cuando cualquiera que os matare pensará que hace servicio a Dios. Y estas cosas os harán, porque no conocen al Padre ni a mí. Así que no hay ninguna duda, hermanos, de que en esta vida sufriremos por Cristo. Y sobre todo en los últimos tiempos en los que estamos viviendo. Ahora yo pregunto en este momento, ¿estamos preparados y estamos dispuestos a este tipo de sufrimiento y a este tipo de lucha? Pelea, dice el apóstol Pablo. Aquí la palabra original es agonizar. Es agonizar, la palabra que se emplea básicamente es agonizar. Estás dispuesto al sacrificio. Estás dispuesto, ¿cierto?, a enfrentar la adversidad aún sin necesario agonizando. Así que es una pelea intensa, es una pelea a muerte. Y los cristianos debemos estar dispuestos al sacrificio, dispuestos a negarnos a nosotros mismos si es necesario. El Señor dice allí, en Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El gran problema, hermanos, es que nosotros somos egoístas por naturaleza. El gran problema es el egoísmo hoy día de las personas, porque primero somos nosotros. No estamos dispuestos a sacrificarnos a nosotros mismos, ni tampoco estamos dispuestos a sacrificar nuestro círculo de seguridad. Pero sin embargo Jesús fue a la cruz, no pensando en él mismo. Él dijo allí antes de la cruz, no se haga como yo quiero, sino como tú. No se haga mi voluntad, sino la tuya, le dice a su Padre. Así que, hermanos, cada día tenemos que renunciar a nuestra propia voluntad. Recordemos que hemos muerto con Cristo. Pablo nos recuerda allí, en 2 Corintios 5, textos 14 y 15, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos impulsa, nos motiva, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos son muertos, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, más para que el que murió resucitó por ellos. Pablo entonces entendió que si Cristo murió por él, entonces él debía estar dispuesto a morir por su Señor y Salvador Jesucristo. Pablo estaba dispuesto a hacer un sacrificio vivo para el Señor, como lo dice allí directamente en Romanos 12:1. Yo pregunto ahora, hermanos, ¿nosotros estamos dispuestos también a esto? ¿Es nuestro sentido? ¿O estamos reclamando? ¿O estamos reclamando contra el Señor? Tercera cosa importante que vemos aquí es que también como soldados de Cristo debemos utilizar toda la armadura que Dios nos ha dado. Todo soldado terrenal debe reconocer y conocer, dominar, ¿cierto?, lo que es su arma.
debe saber lo que es su armamento, debe tener cierto dominio sobre ella. Y lo más importante, el soldado debe saber utilizar oportunamente ese armamento. Ningún soldado va a la guerra sin sus armas. ¿Por qué? Porque hacer aquello es ir a una derrota segura, ya una muerte segura. El soldado de Cristo utiliza toda la armadura espiritual que Dios le ha dado. Dice 2 Corintios 10, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios y cautivando todo intento a la obediencia de Cristo. Allí están las armas espirituales, para derrotar cualquier tipo de poder contrario a la causa del Señor. Esta armadura a la cual aquí se refiere Pablo está también nombrada específicamente allí en Efesios 6, versículo 10 en adelante. Dice él, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firmes habiendo acabado todo. Estad por firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad y vestidos de la cota de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz. Sobre todo, tomando el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de salud y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda deprecación y súplica en el Espíritu por todos los santos. Aquí se nos describen esas armas: el cinto de la verdad, la coraza de la justicia, calzado el apresto del evangelio, el escudo de la fe, el yelmo, el casco de la salvación, la espada del Espíritu y la oración. Con esta armadura podemos vencer, hermanos. Yo pregunto, ¿estamos usando toda esta armadura de Dios? Pablo usó todas estas armas contra Satanás, contra los principados y potestades y gobernadores de las tinieblas, contra el judaísmo entre los gálatas, contra el fanatismo entre los cristianos de Tesalónica, contra las contiendas y la inmoralidad entre los cristianos en Corinto, contra el agnosticismo entre los efesios y los colosenses, y finalmente luchó contra la ley del propio pecado que estaba allí enraizado en su propio corazón. Ahora, hermanos, yo pregunto, ¿cómo estamos usando estas armas hoy nosotros como hijos del Señor? Lo cuarto que quiero mencionar es que como soldados de Cristo debemos mantener nuestra mirada siempre puesta en la victoria. Ningún soldado va a la batalla pensando que será derrotado. Todos tienen su mirada en la victoria y se mantienen optimistas allí, luchando y guerreando. Nosotros, hermanos, miremos a Cristo. En Él está nuestra victoria. Dice 1 Corintios 15, más a Dios gracias que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. 2 Corintios 2 dice allí, más a Dios gracias, el cual hace que siempre triunfemos en Cristo Jesús. Y otro pasaje muy conocido en Romanos 8, pues ¿qué diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o cuchillo? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos estimados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. Y agrega Juan, 1 Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque el que en vosotros está es mayor que el que está en el mundo. Pablo dio la lucha en su tiempo, férreamente, aún hasta la muerte. Hermanos, hoy es nuestra oportunidad. Hoy en esta generación, usted y yo tenemos la responsabilidad y la oportunidad para dar la lucha generacional que nos corresponde frente a los ataques propios que el diablo, que este mundo, que esta sociedad y que nuestra propia carne causan a la vida del cristiano y a la iglesia del Señor Jesucristo. Hoy es indispensable que actuemos como verdaderos soldados de Jesucristo y somos llamados a conocer a nuestro enemigo, a no ser ingenuos, a aceptar y prepararnos hoy para todo tipo de sufrimientos y de adversidades propios de esta milicia en la cual estamos. Se nos llama a utilizar toda la armadura de Dios, aquella que Él nos ha dado bondadosamente en Cristo. Se nos llama a mantener nuestra mirada siempre en la victoria que está en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos ayude, hermanos, a ser buenos soldados de Cristo y que estemos dispuestos a pelear cada día esta buena batalla de la fe y que podamos decir finalmente, como Pablo está diciendo aquí, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe.
Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y tú que escuchas, que aún no eres un soldado de Cristo, que aún por la fe y en Cristo no te has enrolado en el cuerpo espiritual de Cristo en tu iglesia, te llamo ahora en el nombre del Señor a que lo puedas buscar, que creas que Cristo murió por ti y que quiere salvar tu alma. Ven al Señor Jesucristo hoy, a través del arrepentimiento, reconociendo tus pecados y por la fe, creyendo en Cristo, que Él murió en tu lugar. Ven a Cristo, sé parte del ejército espiritual de nuestro Señor y bondadoso Señor y Salvador Jesucristo. Que nos bendiga. Amén.